Bienvenidos a Paola Talks, Inversiones en Equilibrio. En este podcast uniremos dos mundos aparentemente distintos, pero necesarios para lograr el éxito. Cuando eres empresario o emprendedor, no solo es importante cuidar tu bolsillo, también es importante atender y cuidar tu salud mental. Así que aquí nos acompañaremos en un viaje de autodescubrimiento, crecimiento personal y crecimiento patrimonial. En cada episodio descubriremos cómo construir un patrimonio sólido mientras cultivas una mentalidad saludable y equilibrada. Charlaremos con expertos de distintas áreas que te aportarán conocimientos necesarios para seguir cultivando tu éxito profesional y personal. Ya seas inversionista principiante o experto en bienes raíces, aquí encontrarás herramientas valiosas para prosperar tanto en el ámbito financiero como en el cuidado de tu salud mental. Así que aprende de expertos y descubre el poder de la armonía entre mente y dinero. El día de hoy tengo una charla muy importante para mí porque me acompaña la psiquiatra Linda Valencia, con un tema que me ha cambiado la vida. Linda tiene una certificación en terapia dialéctico-conductual para trastorno límite de personalidad y riesgo suicida y trastornos de conducta alimentaria. Cuenta con una maestría en terapia sistémico-familiar y está en un grupo de investigación en Centro Médico de Guadalajara sobre la asociación entre la inflamación sistémica y el riesgo suicida. Hoy hablaremos sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y cuáles son las señales de alerta que nos indica que debemos acudir con un experto. Bienvenidos. Bienvenidos a Paola Talks. El día de hoy tengo una charla muy interesante porque hablaremos de salud mental con una especialista. Y para esto me acompaña una persona que ha tenido un papel muy importante en mi vida y obvio en mi salud mental, la doctora Linda. Linda, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en este espacio. Hola, Pau. Un gusto como siempre saludarte y un gusto pues que me hayas invitado. Aquí listísima para platicar contigo otra vez. Muchas gracias. La verdad, Linda, es que me encanta que tengamos pues esta charla porque últimamente el tema de salud mental ha ganado mucho interés en la sociedad, ya que cada vez se le da más importancia y pues creo que se está quitando el tabú de hablar de ello en público. ¿A qué crees que se deba esto? Sí, fíjate que afortunadamente yo diría, ¿no? Cada vez se está normalizando más, incluso podría decirse que se está poniendo un poquito de moda, ¿no? Hay hasta ciertas tendencias. Yo creo que tiene que ver con fenómenos sociales, evidentemente, ¿no? Las crisis que tenemos, la pandemia, por ejemplo, es una crisis psicosocial muy importante que detonó, sin lugar a duda, muchos problemas que ya estaban ahí, pero que simplemente no se hablaban. Ahora también otra situación importante que hay que considerar es que yo creo que las nuevas generaciones están siendo más conscientes y están teniendo como más educación a nivel emocional y entonces están buscando, están haciendo más preguntas y yo creo que eso abre la puerta pues obviamente a una discusión, a que cada vez se pueda hablar del tema, ¿no? Ya sea desde las escuelas, por ejemplo, ya es mucho más común ver equipos psicopedagógicos que desde las primarias, secundarias ya están interviniendo con los chicos para poder platicar un poquito de las emociones y los talleres de padres, ¿no? Entonces, creo que ha sido como una especie de, de trabajo social, ¿no? Que la sociedad hace para sí misma. Y qué bueno que está de moda porque pues podemos hablar un poquito más de las cosas y se puede ir quitando más el estigma, afortunadamente. Totalmente, mira, por ejemplo, yo si hablo de mi historia personal, antes de Ujú. acudir contigo, yo siempre he ido, bueno, tengo muchos años o tenía muchos años yendo a terapia, todo tipo de terapia, psicólogos y demás, y me acuerdo que llegué en un punto de mi vida laboral de muchísimo Sí. estrés, donde yo siempre he sido una persona siempre he sido una persona muy ansiosa, ¿sabes? Y entonces Ujú. era como un tema de, bueno, es normal, ¿no? Pero a veces esa ansiedad me rebasaba a un nivel que me acuerdo que lloraba de la nada. O sea, no tenía una Ujú. razón del por qué llorar y lloraba todo el tiempo, lloraba incluso hasta frente de los clientes y yo decía, ¿qué me está pasando? Que es algo que no puedo controlar. Me llegó un punto hasta de querer aislarme, desaparecer, o sea, no quería ver a la gente. Y me acuerdo que una Ujú. persona me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo pasé por una situación así y entonces fui al psiquiatra, porque cabe mencionar que Linda es psiquiatra, Sí. y me cambió la vida. Entonces dije, bueno, a ver, si existe algo que me pueda ayudar a tener paz, ¿sabes? Paz mental, que me cambie la vida y si es que estoy pasando por un momento que las demás terapias no lo pueden aliviar, bienvenido, ¿no? Y fue cuando acudí a ti y la verdad es que me sacaste el hoyo.
Entonces aquí viene mi siguiente pregunta, Linda. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo? Ok. Mira, una diferencia es la formación. Los psicólogos normalmente estudian la licenciatura en psicología y luego ya dependiendo de las ramas que tiene la psicología, se van especializando o en áreas clínicas o en otras áreas, ¿no? Como recursos humanos. Y lo que hacemos los psiquiatras, pues es que tenemos una formación médica, estudiamos medicina primero, medicina general, posteriormente hacemos una especialidad en psiquiatría. Entonces, prácticamente la formación del psiquiatra es muy de hospital, ¿no? Es muy como las especialidades médicas en general. Y dentro de la misma psiquiatría, pues habrá quienes se van, digamos, también especializando en ciertos trastornos, ¿no? O en ciertas áreas, ¿no? Y habrá quien se dedica más a la salud infantil y otros que nos dedicamos, por ejemplo, en mi caso, que he enfocado más mi atención a trastornos de personalidad, a trastornos de conducta alimentaria y he hecho entrenamiento aparte en terapia, ¿no? En terapia familiar. Ok, y por ejemplo, hablemos de algo muy común, hablando del tema laboral, el estrés. Sí. O sea, cuando tienes una carga muy alta de trabajo, me Ujú, queda claro que a lo mejor el estrés es inevitable, pero ¿en qué claro. punto, Linda, es cuando sí debemos de ponerle atención? A saber que no es como un estrés normal, sino a lo mejor ya es pues un estrés que debe ser tratado. Ujú, claro. Una pregunta muy buena y yo creo que para enfatizar y hacer un poquito ahí como de subrayar la importancia de la salud mental. Si bien es cierto, como tú dices, el estrés o lo que normalmente llamamos estrés o incluso temor, pues son reacciones que tiene nuestro cuerpo de manera muy adaptativa a cualquier evento, ¿no? Yo tengo que presentar un examen o yo tengo una entrevista o tengo que ver a X cliente o etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones que son ambientales y que se vuelven cotidianas generan un estrés al cual mi cerebro es capaz, digamos, de adaptarse. Sin embargo, hay situaciones en donde o puede ser tan persistente esto a nivel ambiental o la persona, digamos, ya trae cierta como vulnerabilidad o ciertos rasgos fisiológicos que lo condicionan a que reaccione quizá de más, ¿no? Como de manera desproporcionada a este estrés y no termine de adaptarse y entonces ya la respuesta adaptativa se vuelve como un continuum, o sea, se vuelve algo longitudinal a lo largo del paso de los días o de las semanas y es una persona que tiene síntomas físicos como pueden ser fatiga, dolor de cabeza, síntomas, por ejemplo, digestivos, ¿no? Síndrome de intestino irritable, que es sumamente prevalente en nuestra sociedad, y síntomas mentales como insomnio, como eh, problemas de atención, la sensación como de miedo, de que algo va a pasar, ¿no? De estar como constantemente en un estado de alerta. Entonces, digamos, estas respuestas adaptativas, pues deberían de ser resolutivas entre horas, quizá 24 o hasta 48 horas, podríamos decir, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya se va volviendo algo que se vuelve hasta común y que incluso mucha gente termina hasta adaptándose a eso, ¿no? Como Claro. considerando que así funciona y que eso es lo normal dentro de su vida. Y ahí ya estamos hablando de que se están normalizando los síntomas. Ahí ya hay que buscar atención. Ok, oye, ¿y el estrés y la ansiedad es lo mismo? Mm, bueno, se usan de repente como sinónimos, sin embargo, la ansiedad es justamente un temor que, a diferencia del estrés, es hacia algo inespecífico. Digamos que el miedo es algo también normal, ¿no? Yo voy a, no sé, digamos, si voy caminando por la calle y mi cerebro detecta que a lo mejor hay alguien que es sospechoso, me va a hacer algo, o voy a chocar, o va a pasar algo. Entonces ahí se despiertan todos estos mecanismos que yo tengo a nivel cerebral y fisiológico para, digamos, formar una especie como de escape, ¿no? Yo tengo que salvarme y tengo que huir de ese evento que puede ser, pues que puede ser muy grave. Pero en la ansiedad no existe tal estímulo. En la ansiedad no existe ese riesgo real, por así decirlo, ¿no? Está nada más la respuesta, y a diferencia, por ejemplo, de un estrés o de un miedo, como podríamos llamarlo normal, en donde, bueno, ya se quita el estímulo, ya se quita esta persona que me dio miedo, o ya se quita este posible accidente de tránsito o lo que sea, y entonces otra vez yo vuelvo a la normalidad. Y en la ansiedad no, ni está el estímulo, y la respuesta persiste y persiste, ¿no? Entonces esa es una de las diferencias, que en la ansiedad la gente tiene miedo,
pero no sabe a qué, Ok. porque no encuentran el desencadenante, porque no necesariamente tiene que haber un desencadenante. Fíjate que, o sea, coincido con lo que tú estás comentando, me hace mucho sentido porque justamente es algo que me pasa a mí, ¿no? Pues ya con el Ujú, tratamiento me has ayudado muchísimo, pero sé que hay muchísima gente que sufre de ansiedad. No sé si la ujú. ansiedad es algo normal de la vida, ¿sabes? Si es algo que podamos detener, o sea, nosotros la causamos o, o es algo que no podemos controlar. Mira, la ansiedad como tal es uno de los trastornos mentales, es el más común de los trastornos mentales. Se habla de que 1 de cada 3 individuos en algún momento de su vida puede padecer ansiedad, o sea, es sumamente prevalente. Sin embargo, no es algo que nosotros nos ocasionemos. La ansiedad es un trastorno que tiene que ver con cuestiones multifactoriales. Unas son propiamente del individuo, de su capacidad de respuesta, que tiene que ver ya con cuestiones muy específicas a nivel químico que ya se han estudiado y que se sabe que hay determinado tipo de genotipos, que digamos que es como a veces nosotros clasificamos a nivel genético ciertas moléculas, entonces ciertos individuos tienen ese tipo de moléculas y otros individuos tienen otro tipo de moléculas, entonces algunos son más sensibles y tienden a desarrollar más respuestas como desadaptativas, ¿no? Generando más fácilmente un evento de ansiedad o de depresión. Y lo que contribuye también mucho, pues, es el ambiente, ¿no? A lo mejor hay una persona que ya nace con estas características, sin embargo, durante su crianza o en los ambientes en donde se desenvuelve, no hay tantos estresores y entonces a lo mejor esa persona no va a tener un trastorno de ansiedad, puede tener el estrés como normal, adaptarse y volver a funcionar. Y habrá quien, pese a que haya nacido con características más resilientes, puede tener eventos tan traumáticos que van a condicionar que también tenga un episodio o un trastorno de ansiedad. Entonces, la ansiedad, te digo, es sumamente común y es tan común que creo que ahorita lo que decías, no lo generamos o como estas dudas son dudas muy comunes que las personas llegan a tener y que creo que también contribuyen al estigma, porque entonces desde ahí está este mito, ¿no? De échale ganas, Sí, tú no piensas en eso y simplemente, bueno, como sigue haciendo las cosas, entonces ahí se genera como una narrativa hasta cierto punto, yo diría como casi de locura, ¿no? Esquizofrenizante en el sentido de, por un lado, yo me estoy sintiendo muy mal, estoy detectando que esto no es normal, pero al mismo tiempo, el ambiente que es el que me está generando que yo me adapte a este estrés, al mismo tiempo me dice que no me pase nada y que pues siga adelante y que simplemente haga como que no siento nada, ¿no? Pasa luego a mí me da un poco de, como yo creo que lo siento como hasta responsabilidad por las otras áreas médicas, ¿no? Porque creo que también en la misma medicina falta mucho esta parte de la sensibilidad con la psiquiatría, en donde una persona puede llegar hasta la sala de emergencias por una crisis de pánico y entonces piensa que se está infartando y llega con síntomas como taquicardia, como hipertensión, y el médico de urgencias le puede decir, no tiene nada, nada más es ansiedad, ¿no? Entonces, claro que decimos, pues, ¿qué es esta cosa, no? Porque claro. no la puedo medir como la presión arterial, ¿no? Que pues si no, ya trae 140 sobre 90, entonces ya es una hipertensión, no la puedo medir así, entonces la gente se queda con esa sensación de me lo estaré inventando, seré yo o yo soy el que estoy mal. Y claro que no, porque la ansiedad es una respuesta fisiológica que se puede medir, o sea, nadie se puede inventar una taquicardia, nadie se puede inventar una frecuencia respiratoria así alta nada más por nomás y que requiere atención, ¿no? Entonces, el creernos como que nosotros nos estamos generando eso y que de nosotros, de nuestra fuerza de voluntad, tiene que salir la respuesta a eso, genera más estigma, porque entonces Claro. hace que la persona se viva como entonces tengo una debilidad. Y entonces como no me quiero ver débil, yo tengo que salir adelante solo. Y entonces hace demasiados esfuerzos que al final terminan frustrándolo, pues porque no puede salir de algo que él no puede controlar, es completamente involuntario. Y tiene un tratamiento, ¿no? Y con el tratamiento es un cambio completamente en esa persona. Entonces sí es muy, muy, muy importante esto que dices, porque sí creo que tiene una naturaleza desde la descripción de las cosas, desde el discurso de las personas, de normalizarlo y creer como que todo está dentro de nosotros y nosotros tenemos simplemente la capacidad, así como si tuviéramos un botoncito de ya no quiero pensar en esto, entonces lo apago. Ojalá funcionáramos así, pero no. Ya sé, no funciona así. Y es que estoy pensando, por ejemplo, me voy a poner nuevamente otra vez yo con una situación que me pasó.
A mí me dan claro. ataques de ansiedad, te digo, yo soy una persona muy Ujú, ansiosa, ahora ujú, menos que antes, y me queda claro que hay mucho desconocimiento todavía de las personas sobre los trastornos mentales, ¿no? Creo que, como ujú, mencionábamos en un principio, ya está dejando de ser tabú, pero sin embargo todavía hay muchas personas que creen que un trastorno mental pues ya es algo muy, muy, muy grave, ¿no? Y minimizan, ujú, evidentemente, pues a lo mejor los síntomas que tú tienes. Entonces, yo el otro día estaba en una reunión de trabajo y me empezó a dar un ataque de ansiedad. Y entonces empecé a ujú, llorar, pero de la nada, sí, empecé a llorar, me empecé a sentir muy ansiosa y me acuerdo que mis socios así de, ¿qué tienes? ¿Sabes? Y yo, ujú, me está ujú. dando un ataque de ansiedad. Y se pusieron muy nerviosos porque evidentemente, pues dicen, ¿cómo te ayudo, no? Pues, ¿cómo te ayudo? Toma agua, Claro. toma esto. Y me empezaron a dar como un chorro de cosas. Y yo, así como de, no, a ver, espérenme. Me paré, me puse a caminar, no me funcionó, pero bueno, no fue como un ataque tan grande, se me quitó, pero ahí me di cuenta de que el desconocimiento, que cuando tú tienes algún conocido, algún familiar que tiene algún tipo de trastorno o incluso ansiedad, pues es importante saber cómo actuar, ¿no? Porque también he recibido Ujú, comentarios de, ay, pues siéntate bien, ¿sabes? O sea, de que me siento muy ujú. mal, ay, no, pues piensa en cosas bonitas. O veías ejercicio y yo digo, es que voy y hago ejercicio y no se me quita. O sea, a veces no me quiero ni levantar de la cama y no es por floja, ¿sabes? Claro. Es porque siento que la cama me abraza y no me puedo levantar y a veces me pasa de que me siento muy mal agradecida, porque digo, tengo una buena vida, ¿por qué me siento de la fregada, sabes? Y como yo, o sea, Ajá. a lo mejor lo que me pasa a mí es pequeño. Ahora me pongo a pensar en gentes que realmente tienen trastornos más grandes. Y aquí es mi siguiente pregunta. O sea, ¿cómo diferenciamos una ansiedad normal? Bueno, no sé si incluso si la ansiedad sea normal en cualquiera de los casos, o cuando ya sea una ansiedad de trastorno generalizado que necesite terapia, necesite atención. Ujú. Sí, mira, hay, digamos que podremos decir, como para tratar de ser como más descriptivos y poner un poquito más de orden en el concepto, podríamos decir, el estrés o el miedo es toda esta reacción a un evento identificado, ¿no? Y entonces nos adaptamos y volvemos a la normalidad, ¿no? A ya no tener como estos síntomas. Y luego puede haber una ansiedad que ya es este miedo que te digo que es como inespecífico y que normalmente no se adapta tan rápido, pero sin embargo, también por el estilo de vida que tenemos actualmente, puede haber ciertos periodos de ansiedad que pueden ser considerados dentro de lo normal. Y dentro de lo normal sería que yo me vuelvo a adaptar, yo vuelvo a funcionar, aunque no haya un evento así realmente como de miedo identificado, que sean como todos estos síntomas inespecíficos, pero vuelvo a la funcionalidad, podríamos hablar de que es una ansiedad de la cual podríamos hablar, que se tendría que hasta aprender a vivir de repente con ella, ¿no? Como aceptarla y seguir como en este compromiso de las actividades que tenemos. Pero cuando se vuelve persistente, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, nosotros hablamos de un diagnóstico que tiene que ver con por lo menos ya 6 meses en donde este individuo ya cambió completamente su estilo de vida porque se tuvo que adaptar a estos síntomas, ¿no? O, por ejemplo, el trastorno de pánico quizás el más incapacitante. Ese sí es más difícil decir que se adapte, ¿no? Porque llega a ser algo tan súbito y fisiológicamente tan complicado porque, te digo, como los síntomas físicos pues son reales, no es que las personas se lo están inventando, ahí sí en el trastorno de pánico sería muy bueno, entre más rápido se tenga la atención médica, mejor. ¿Por qué? Porque también no es saludable que una persona esté con estas variaciones a nivel cardiovascular, no es saludable que alguien esté con estas presiones altas cada 2 días o cada 3 días, o que esté con taquicardias todos los días, porque eso va a condicionar cambios también a nivel arterial, ¿no? Entonces a lo mejor esa persona eventualmente va a estar con tratamiento antihipertensivo, cuando a lo mejor si se hubiera atendido desde los inicios, no hubiera sido necesario llegar a esas consecuencias cardiovasculares, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y otra parte puede ser como tú dijiste ahorita, este ejemplo, ¿no? Que es como quizá muy, muy descriptivo, que le pasa a muchas personas que de repente se sienten mal y el otro quiere ayudar, pero no sabe cómo ayudar, ¿no? Entonces, lo primero es validar, así como digamos, como regla general, a ver qué tienes, qué te está pasando, sabes lo que te está pasando, sabes si hay alguien que ya pueda hacer algo por ti o es la primera vez que te pasa, que tú nos puedas describir específicamente qué sientes, ¿no? Como, pues no sé, siento algo raro, siento que me estoy ahogando,
o siento esto. Ahí la gente te puede decir, ¿sabes si yo te puedo ayudar específicamente de alguna manera? Y puede ser a veces hasta el cambio de ambiente, ¿no? Por ejemplo, oye, nos podemos salir para acá y las distracciones funcionan en el sentido de que cambiamos un poquito el punto de atención, en donde normalmente la persona que está viviendo una crisis de ansiedad está en un punto de atención catastrófica, ¿no? Me va a pasar algo, me voy a morir, me va a dar un infarto, tengo una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces son puros discursos negativos. Y entonces el cambio de ambiente puede funcionar un poco, más no resolverlo, pero ya con eso ayudamos a la persona. Pero lo más importante, yo diría, es validarlo. No decirle, no, no te preocupes, ahorita ya no estés pensando en eso, y no, pues porque ya están ahí los síntomas. A ver, mejor te Claro. escucho y me acerco desde esta duda como genuina, ¿no? De no sé qué está pasando, no sé qué es la ansiedad, no sé qué es esto, como si fuera un extraterrestre que llega a este planeta y que qué es eso que le está pasando a Pau. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar, Pau? A ver, explícame qué es lo que te está pasando. Entonces tú empiezas a describir todo eso y eso va a funcionar porque la persona empieza a tener un ambiente que le está dando de entrada sentido a lo que está sintiendo. Entonces, ya eso ya cambia el ambiente. Claro, O sea, a nivel totalmente. cognitivo ya no es este mismo ambiente de miedo, ¿no? Ya se vuelve un ambiente seguro y eso es muy importante. Y eso lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Un amigo, tu pareja, quien sea. Totalmente. Fíjate que es como muy importante lo que estás comentando, porque creo que debemos de ser más conscientes, ¿no? Con estas Ujú, situaciones. Y tengo una duda, Linda, porque sé que allá afuera hay muchísimas personas que no han recibido tratamiento y ni siquiera saben identificar qué es lo que les está pasando, ¿no? Como a mí me pasó en ujú, algún momento. ¿Cómo saber cuál es un ataque de, cómo identificar un ataque de pánico y cómo ujú. identificar un ataque de ansiedad? Bueno, realmente no existe como un ataque de ansiedad y un ataque de pánico. ¿Ok? Realmente lo que existe es el ataque de pánico y el trastorno de pánico, que digamos el trastorno de pánico pues es aquel trastorno en donde existen ataques de pánico de manera repetida. ¿Cómo es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es una ansiedad que ocurre de manera repentina, así abrupta. Tú puedes estar en un estado de ánimo, podríamos decir, o tímico, o que es lo normal, o puedes estar hasta pues contento incluso, y de repente empieza un miedo inexplicable. Y suele ser subir de intensidad muy rápido. Se empieza un miedo como decir, no sé qué tengo, parece que va a pasar algo, me empiezo a poner en estado de alerta y entonces el mismo cerebro empieza como a generar explicaciones, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Como las explicaciones son negativas, empieza una serie de síntomas. Puede ser taquicardia, puede ser que se suba la presión arterial, puede haber como hormigueo, por ejemplo, sensación, a veces la gente escribe como, siento como que algo muy caliente de repente en mi cuerpo, así de la nada, como que se me empieza a calentar. Esos cambios de temperatura también son importantes. Cambios, por ejemplo, a nivel cognitivo, la gente siente que está a punto de perder el control. O sea, me está pasando algo que creo que voy a perder el control de esta situación. O incluso, y hasta en los mismos libros viene así como hasta entrecomillado esta sensación de decir, siento que me estoy volviendo loco, Wow. ¿no? Algo me va a pasar. Entonces, esa sensación es un ataque de pánico. Todos estos síntomas. Hay otros síntomas quizá menos comunes, como pueden ser incluso a veces hasta el dolor como del brazo izquierdo o el dolor en el pecho, ¿no? Y por eso la gente luego lo asocia a que quizás Mm, como un un infarto. infarto. Pero sí, digamos, lo más común es eso y suele tener una duración entre 15 o 20 minutos, lo cual es muy alto. Wow. O sea, imagínate, 20 minutos estar en esa persistencia con esos síntomas. Eso es una crisis de pánico. Ahí hay que buscar ayuda. Aunque haya sido nada más una vez, yo sí sugiero ahí buscar ayuda, porque es una ansiedad más incapacitante. Te tienes que salir de la junta, te tienes que salir de donde estés, porque la gente siente que se está asfixiando, ¿no? Y claro, no es posible adaptarte a esos niveles de tus parámetros pues fisiológicos, ¿no? No es normal tener esa presión, no es normal tener esa frecuencia cardíaca, no es normal tener esa frecuencia respiratoria. Sí hay que buscar ayuda en esos momentos. Oye, Linda, y por ejemplo, en este caso, ¿hacia quién debemos acercarnos? O sea, ¿podemos acercarnos con un psicólogo o debemos de acudir directamente con un psiquiatra? Fíjate que en el caso de ansiedad yo sí sugiero que se busque la atención del psiquiatra rápido, porque como llega a ser un evento que tiene que ver con
con cambios químicos muy, muy, muy puntuales. Es muy importante, sobre todo lo que te comentaba hace rato, ¿no? De generar esta normalización hacia los parámetros que debemos de tener, sobre todo en lo cardiovascular. Claro que la psicoterapia también es un pilar trascendental en el tratamiento, ¿no? El aprender a gestionar todos estos eventos estresantes que tenemos todos los días en el ambiente. Para eso nos ayuda la terapia, ¿no? A enfocar. Entonces es muy bueno que hagamos, o ya sea un psiquiatra terapeuta o el psicólogo y el psiquiatra que vayan de la mano, que es quizá la mejor combinación siempre. Pero sí creo que ya en una crisis de pánico yo sugeriría que se busque rápido la atención psiquiátrica, porque de aquí a que la persona aprende a hacer cambios, pues puede pasar quizá muchísimo tiempo y esos cambios químicos son graves a nivel cardiovascular. Y también, fíjate, ya hablamos últimamente a nivel, digamos, de psiquiatría, de cambios anatómicos que incluso puede tener nuestro cerebro. Ya hay cambios que hablan de atrofia en ciertas partes de nuestro cerebro, ¿no? En el hipocampo, que es una zona de nuestra corteza cerebral en donde guardamos nuestros recuerdos. Entonces son personas que dicen, bueno, de repente ya se me olvidan las cosas, o como que ya antes yo era muy rápido, así como que para aprenderme algo y ahorita ya me cuesta más trabajo aprender. Entonces sí, se va atrofiando porque es un nivel de inflamación tan alto a nivel celular que empieza a generarse muerte celular. Entonces hay cambios anatómicos y por eso es que yo sí sugiero ahí que se acuda con el psiquiatra para que químicamente se cambie esto y te digo ya después irnos acompañando con la psicoterapia, que al final los trastornos de ansiedad se dan de alta. Sí, ¿y en Entonces, qué también para que momento? la gente no tenga esta sensación, ¿no? De que, chin, ya me dio y ya no se me va a quitar. Oye, ¿y en qué momento es cuando ya se le prescribe un tratamiento? Sé que está todavía muy satanizado el tema de los medicamentos. Yo tomo Ujú, medicamento y he ujú, recibido 85,000 ujú. comentarios negativos de por qué tomo Claro. medicamento, pero a Ajá. mí me ha mejorado mi vida de una manera enorme. O sea, yo digo, si esto lo hubiera sabido antes, si los hubiera conocido antes, o sea, no sabes cuántos malos ratos me hubiera evitado pasar, sentimientos negativos, sentimientos hacia que mi persona, algo en mi persona estaba mal, ¿sabes? Y es que he Ujú, recibido comentarios de muchos conocidos y de amigas que empiezan a tomar medicamento, obviamente cuando ya están prescritos por su especialista y dicen, no sabes cómo me ha cambiado la vida. O sea, yo antes ujú, de ir a terapia, antes de que me dijeran que algo me estaba pasando, de identificarme un trastorno, pensé que la que ujú. estaba mal era yo. O sea, vivir con Claro. el sentimiento de culpa de que algo está mal en ti y que tú no lo Ujú, puedas cambiar es horrible. Pero a veces eso no claro. depende de ti. O sea, si necesitas un tratamiento, necesitas ir a terapia, necesitas el acompañamiento y el apoyo de un especialista. Ajá, Entonces, así es. los medicamentos, o sea, ¿en qué punto prescribes un medicamento? Sé que no cualquiera puede prescribir un medicamento y tienen que ir Así es. evidentemente a una consulta para que los analicen, pero hay clientes que te dicen: "A mí sin medicamento porque no quiero", aunque los Sí, sí, necesiten. llega a haber, claro, sí llega a haber gente que aún tiene este estigma, ¿no? Y que lo dicen tal cual de esa manera. Yo no quiero recibir esto. Y ahí es en donde, digamos, tenemos que hacer nosotros, yo creo que también un trabajo de psicoeducación, ¿no? De entrada, yo creo que es ningún profesional de la salud mental tenemos que tomarnos nunca nada personal, ¿no? La gente realmente llega sufriéndolo, ¿no? No llegan a descalificar tu trabajo ni nada, llegan sufriéndolo, pero sí tenemos que hacer una labor de conciencia. El medicamento, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, yo te diría, pues claro que se tiene que dar un tratamiento farmacológico en una crisis de pánico, sí, sí o sí, porque hay que generar esos cambios químicos. Y como bien lo dices tú, como para que no se sienta la persona que ella solita tiene que hacer todas las cosas, sino que nos damos cuenta de que hay algo completamente involuntario a nivel de su sistema nervioso y que eso se va a quitar. Y hay que corregirlo, pero sí siempre de la mano del especialista, ¿no? Que es la persona que tendría que prescribir el medicamento. Hay otros diagnósticos en donde se puede dar una terapia
sin necesidad de que haya un tratamiento farmacológico. Esto ocurre cuando generalmente los pacientes o los consultantes no cumplen lo que nosotros llamamos como criterios diagnósticos, ¿no? O sea, como que si hay síntomas, más no se llega a configurar completamente un diagnóstico. Sin embargo, bueno, la persona está padeciendo algo y hay que apoyarlo y no necesariamente va a requerir un tratamiento farmacológico y entonces se puede llevar con pura psicoterapia. Cuando tú ves que es una persona que sí tiene, por ejemplo, un trastorno de pánico y decidir, pero no quiero esto, sí uno también tiene que, yo creo que trabajar primero el miedo al medicamento. A lo mejor yo enfocaría ahí primero mi Ok. atención, es lo que suelo hacer, porque sí es importantísimo que tomen el tratamiento en ese momento, porque también no sería ético, ¿no? Imagínate que tú sabes que alguien tiene una infección y dices, bueno, simplemente con que comas esto y esto, yo creo que vas a salir bien y esperamos que tu sistema inmunológico, pues ojalá que sí, pero qué tal que esa infección se nos complique. Entonces, no, bueno, si hay antibióticos y así como los antibióticos que son, digamos, uno de los grandes inventos, ¿no? De la medicina que han salvado a miles y miles y miles de personas. Eh, Así los tratamientos en psiquiatría, ¿no? Todos tienen sus efectos adversos, ¿no? Un antibiótico de repente nos puede dar algo de gastritis o algo acá en salud mental. A veces son hasta menos comunes los efectos adversos. Es más a veces el temor, pero suelen tener un perfil de seguridad cada vez tan alto los medicamentos en psiquiatría que, que suele ser más complicado metabólicamente a veces tomarnos un paracetamol o una aspirina que un antidepresivo, ¿no? Wow. Ya por la química que tiene el medicamento. Es que es un tema, yo creo que 100% de desconocimiento, ¿no? Sí, claro, sí hay gente que podría estar toda la vida tomando el medicamento. Digamos, cada diagnóstico y cada persona es completamente diferente y por eso es importante como que se reciba esta atención personalizada, ¿no? Para decidir qué le conviene a cada persona, qué le conviene a Pau, qué hacemos que a Pau le funcione bien para su estilo de vida y de lo que le gusta disfrutar, ¿no? Que no Y pierda también amo. las cosas que le gustan disfrutar, pero también pues que se sienta bien, ¿no? Que no ande tampoco perdiendo parte del placer o de otras áreas, ¿no? Que le gusta disfrutar, por ejemplo, de su trabajo. Entonces, el medicamento yo creo que siempre amerita un trabajo psicoeducativo de nuestra parte. Yo creo que eso no lo podemos tomar los psiquiatras como una especie de labor social, que creo que se la debemos a la gente, porque bueno, también la historia de la psiquiatría ha sido complicada y también nuestra historia como especialidad, yo creo que ha fomentado todo este tipo de mitos. Entonces, eh, nosotros tenemos que trabajarlo, tenemos que Claro. tomarlo, yo creo que como este trabajo activista que tenemos que hacer con la gente y sobre todo pues para que la gente al final esté bien, ¿no? Lo que buscamos es que las personas se sientan bien, que tengamos una sociedad cada vez con más salud mental, nos va a quitar tantos conflictos también a nivel social, ¿no? En otras áreas. Wow, totalmente muy interesante e inspirador lo que dices. Linda, ya estamos llegando al final de esta charla que me ha parecido súper interesante, pero me gustaría preguntarte algo que a lo mejor pudiera ser una respuesta que dijeras muy básica y cualquiera debería de saberlo, pero creo que no todo el mundo lo sabe y es ¿cómo mantenemos una buena salud mental? Muy buena pregunta y muy general, ¿no? Y muy difícil de contestar Sí, porque implica una respuesta muy específica. Bueno, los pilares de nuestra salud mental son tener, por ejemplo, un autoconocimiento, ¿no? Es muy importante empezar primero a yo darme cuenta de, yo funciono así, ¿no? O yo darme cuenta que a lo mejor yo reacciono con mucha irritabilidad ante cierto tipo de eventos o que tengo cierta tendencia a reaccionar con tristeza o que no sé lo que me pase. Entonces, eso se llama introspección, que es como un trabajo que nosotros tenemos que hacer de autoconocimiento primero, para saber, pues, qué me está pasando, ¿no? Y saber qué tal que sí tengo buena salud mental, no tengo buena salud mental. El ejercicio es una actividad también ampliamente recomendada, ¿no? Nosotros a veces, sobre todo el ejercicio cardiovascular ha tenido como mucha evidencia científica en cambios a nivel
de cómo se liberan estos neurotransmisores, ¿no? La serotonina, la adrenalina, la dopamina, ¿no? Incluso a veces como tipo broma decimos, a veces correr 30 minutos o 40 minutos es como tomarnos el doble, ¿no? De la pastilla, ¿no? Entonces, a lo mejor si te doy una pastilla, pero tú haces este ejercicio, es como si yo te estuviera dando la dosis. Hacer ejercicio es uno de los pilares de la salud mental. La alimentación es un factor muy, muy importante también para nuestra salud mental, eh, y el dormir bien, la higiene de sueño, No, que yo bueno. creo que es uno de los problemas, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Reprobada, Casi, casi entonces. pandemia. Dormir bien, tener buenos hábitos de higiene de sueño es otro de los pilares de nuestra salud mental. Si yo tuviera que decir cómo podemos trabajar nuestra salud mental sin necesidad de tener que ir a algún especialista, hay que hacer ejercicio, hay que comer saludablemente, hay que hacer esta introspección, o sea, hay que estarnos fijando en cómo estamos, cómo nos sentimos, tratar de ponerle nombre. Podemos buscar, ¿no? Leer también de repente hay como algo que nosotros llamamos alexitimia, que es esta falta de conocimiento de cómo se nombran incluso las emociones, entonces a veces no sabemos ni cómo Claro. se llama lo que estoy sintiendo. Y la otra es el sueño. Esos serían los pilares importantísimos para tener una buena salud mental. Oye, y que la gente sepa, ¿no? O sea, que si en algún momento tienen algún sentimiento que no reconozcan como suyo, pues que no está mal, o Ujú, sea, que sí pueden recibir esa ayuda, que sí hay especialistas que les pueden ayudar a mejorar su calidad de vida. Y yo de verdad es que ujú, estoy a favor que todo lo que mejore tu calidad de vida, o sea, claro. bienvenido. O sea, yo de verdad es que Ujú. siento que estoy como enamorada de ti, Claro. en el buen sentido de la palabra, Claro, 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 sí, sí. porque yo te lo he dicho, de verdad me transformaste la vida. O sea, de verdad es que a mí el antes de ir a terapia contigo y después de ir a terapia contigo, mi vida se ha transformado enormemente. O sea, he visto mis mejores crecimientos. De verdad es que he visto hasta en la concentración, ¿sabes? Siempre yo Ujú, era una persona que cero se puede concentrar y pensé que era algo mío, hasta que ujú. me di cuenta que no era mío y que se podía tratar y eso y muchas cosas. Entonces, yo de verdad siempre estoy recomendando, vayan a terapia, cuiden su salud mental. Sé que hay muchas personas que todavía están en pelea con esta parte de la salud mental, ¿sabes? La terapia, ir al psiquiatra, como crees, les da miedo, Ujú. pero no, no tengan miedo. O sea, si esto, igual, repito, va a mejorar tu calidad de vida, adelante, hermano, hazlo. Sí, claro. Y fíjate, como dices, de repente hasta el no saber qué me está pasando es ir a una consulta y no necesariamente significa que ya vas a tener un diagnóstico, ¿no? Te digo, a veces podemos trabajar con síntomas, así como una tos no es COVID, ¿no? No todas los síntomas de tos van a ser COVID. Igual acá también no todas las tristezas van a ser depresión, no todos los míos van a ser ansiedad. Entonces, hay que ir, podemos checar que todo esté bien, ¿no? Así a veces como cuando vamos, no sé, con el ginecólogo, con el dentista, perdón, a veces vamos a ciertas especialidades así como pues para ver que todo esté bien. También sería bueno empezar a normalizar, checar que todo esté bien o si hay alguna cosa que nos pueda ayudar, ¿no? Que al final creo que lo más trascendental ahorita es justamente tus palabras, Pau. Yo creo que tus palabras son sumamente inspiradoras y ojalá que logren motivar mucho a las personas. Eso que dijiste, tal cual. Ojalá que sí, de eso se trata todo esto. Linda, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Manejas redes sociales? Fíjate que no tengo redes sociales, pero puedo dejarte mis datos, que normalmente lo que yo hago es manejar mi agenda, ¿no? Yo llevo mi agenda desde cero, desde el paciente que busca hasta cómo busca la cita, desde ahí a mí me gusta atender a la gente, entonces yo llevo todo ese control, porque pues evidentemente como es una situación que creo que puede ser muy sensible, luego Claro, me gusta a mí atenderlo porque ahí me doy cuenta de que a veces qué tan urgente no puede ser la atención, entonces si de repente uno luego se tener la agenda un poquito saturada o algo, pero el tener el contacto directo, por ejemplo, con las personas, a mí se me hace muy importante porque también es parte de mi filosofía de tratamiento, ¿no? Yo ahí estoy.
siempre trato de estar. Sí, a veces, como tú sabes, siempre les digo, me tardo a veces un poco en contestar, porque como estoy en consulta o algo, pero siempre les contesto. Y siempre me gusta estar. Entonces, la forma de estar con la gente es mediante mi número de teléfono. Entonces, lo que hago yo es darles mi número de teléfono, ellos me escriben cualquier duda que tengan y yo los empiezo a atender desde ahí. Entonces, es una atención que se me hace como más personalizada Totalmente. y es la forma en la que, te digo, también trabajamos de alguna manera esta filosofía, porque creo que la salud mental es un compromiso, tanto la persona que está viniendo, que sé que está rompiendo ya con demasiados estigmas y que ya está haciendo muchísimo esfuerzo en venir, entonces una forma de devolverle ese esfuerzo es que también yo tenga este esfuerzo y este compromiso con esa persona. Totalmente. Entonces ponemos aquí abajo tu número de teléfono por cualquier persona que Así quiera es. tener Y una el consulta correo, claro. contigo y tu correo. Ay, Linda, pues no sabes, de verdad disfruté muchísimo esta charla. A mí me parece un tema súper importante porque te digo, si a mí me cambió la vida, o sea, yo espero que a otra persona le sirva. Es decir, sumando un granito de arena. Claro, eres una muy, muy, muy buena semillita. Pau. Soy una buena semilla. Sí, Eso intento. sí. Bueno, Ok. muchas gracias, Linda. Nos Pau, vemos. un gusto como siempre saludarte, te mando un abrazote. ¿Eh? Igual. Bye, bye. Espero hayas disfrutado este episodio como yo. Y si te gustó, compártelo. Nos vemos en la siguiente charla.